Bienvenidos al Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta. Te invito a conocer el eje de seguridad del paciente. Esta es nuestra presentación. Vamos a abordar entonces el eje de seguridad del paciente. El eje de seguridad del paciente es un tema muy importante en las instituciones de salud y vamos a ver algo de la historia que ha tenido la seguridad del paciente y por qué es tan importante. En 1995, Jan Grison propuso su teoría de la multicausalidad y él planteó que un evento adverso no se da por una sola causa, sino que habían una serie de barreras y una serie de acciones que se incumplieron a lo largo de un tiempo que llevaron a que se desencadenara un daño en el paciente. Y por eso dijo que no solamente había un factor o una acción que me llevaba a un evento adverso, sino que todo era una consecuencia o una cadena de eventos que cuando se alineaban se materializaba el evento adverso. Basado en esto, en 1999 se hizo un estudio multicéntrico en Estados Unidos que se denominó Errare-Sumar. Y este estudio cuantificó en Estados Unidos que más o menos 100.000 personas fallecían por problemas derivados en la atención de salud. Dependía de la complejidad de los pacientes o de la complejidad de las instituciones. Y esto alertó a la OMS y a todo el grupo de salud a nivel mundial, y por eso la Asamblea Mundial de Salud del año 2002 se enfocó en la seguridad del paciente. Dio la definición de la seguridad del paciente y en este momento lo planteó como una disciplina de la atención de salud, cuyo objetivo debe ser prevenir y reducir los riesgos y los errores y daños que sufren los pacientes cuando tienen una prestación de salud. Para el 2004 planteó, ya con los estudios que se habían realizado, los retos globales, y estos retos globales se transmiten ahora como las metas internacionales de seguridad del paciente. Viniéndonos para Colombia, en el 2005 el ICONTEC lo incluyó como un eje transversal y planteó criterios de la seguridad del paciente, esos estándares. Y en el 2008 el Ministerio dio la definición de la seguridad del paciente como un conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y metodologías que también propendían a disminuir o minimizar los riesgos que sufrían los pacientes. Para este momento se dejó como sufrir un evento adverso, pero vamos a ver que en la actualidad se propone y se enfoca no solamente a los eventos adversos, sino ya se es mucho más proactivo en abordar estos riesgos. Para el año 2010, el Ministerio propuso la Guía de Buenas Prácticas de Seguridad del Paciente y por eso lo incluyó dentro de sus criterios de habilitación. En este momento en el Centro Dermatológico nos basamos en los lineamientos para implementación de la política, la guía técnica de buenas prácticas y el manual de acreditación, ya que somos una institución acreditada. Nuestra gran sombrilla de seguridad del paciente es la política de seguridad. Y esta política es un compromiso que tenemos todos a prestar servicios de salud a través de procesos seguros. Y estos procesos seguros me permiten ver a mi paciente que asiste con una patología cutánea, a verlo no solamente para la atención, sino que esta atención sea una atención segura, donde garantizamos que se minimizan o eliminan los riesgos que lo puedan afectar a él o puedan afectar a su familia. Y también incluimos a los riesgos que puedan afectar al grupo de funcionarios o colaboradores que trabajan en la institución o que hacen parte de la institución. Y para ello nos basamos en el respeto por la dignidad humana, la humanización en el servicio y la práctica de varias prácticas seguras. Implementamos aquellas que tienen la mejor evidencia técnico-científica y también gestionamos los incidentes, los eventos adversos y los indicios de atención insegura. Como tercera línea, promovemos y educamos no solamente a las personas que trabajan en el centro dermatológico, sino también a los pacientes, a nuestros usuarios, a sus familias y a otros grupos de interés, como por ejemplo los grupos tercerizados. Todo ello nos conlleva a fortalecer cada día más una cultura justa y no punitiva. Quiere decir que en seguridad del paciente no se busca quién cometió el error, sino se analiza y se investiga
para no puntualizar el error, sino mejorar los procesos. Y esto nos permite estar incluidos en la mejora continua y tener un aprendizaje organizacional. Por eso fomentamos que todas las personas, cuando tienen cultura de seguridad, tienen un intento consciente de evitar que desde cualquier actividad diaria, bien sea asistencial o administrativo, pueda llevar a lesionar a un paciente. Y lo aplicamos desde nuestro código de integridad, en el cual un principio es garantizar mi seguridad y la del otro. Y garantizo esta seguridad cuando aplico las buenas prácticas. Ya desplegando la política, nuestro componente operativo es el programa de seguridad del paciente, cuyo objetivo principal es garantizar que estas actividades de promover, gestionar o implementar las prácticas seguras realmente me permitan minimizar los riesgos. Nuestro programa tiene dos líneas de intervención, el primero que es la gestión de la seguridad del paciente, en el cual se definen las prácticas seguras en los procesos asistenciales o administrativos, se define cómo se gestionan los riesgos clínicos identificados en nuestros pacientes y se determina cómo se gestionan los sucesos de seguridad que han sido reportados. Y en la siguiente línea es la cultura de seguridad, donde permanentemente estamos fortaleciendo esos aspectos de seguridad que son importantes para conocimiento de todos. Hacemos capacitaciones al cliente interno y al cliente externo y también lo monitoreamos a través de auditorías o rondas de seguridad, auditorías como el paciente trazador o rondas de seguridad que hacemos en los servicios, bien sea por seguridad del paciente, por tecnovigilancia, por reactivovigilancia o por farmacovigilancia. Y también incluimos en la seguridad del paciente la cultura del reporte. Y allí abordamos cómo se hace la notificación de los sucesos de seguridad en el centro dermatológico. Definitivamente nosotros, al hablar de un eje de seguridad del paciente, lo que buscamos es tener una muy buena y una muy fortalecida cultura de seguridad, y por eso es el primer aspecto que vamos a tocar. La cultura de seguridad, les decía que se hace a través de capacitaciones, de monitoreos y de la cultura del reporte. Estas capacitaciones, les comentaba que se extendía hasta los tercerizados, se extiende también a nuestro personal en formación, ya que somos un hospital universitario, y se extiende a nuestros usuarios en diferentes espacios. Y cuando hablamos de la cultura del reporte, nosotros hablamos de los canales para reportar estos sucesos de seguridad. En la institución tenemos 7 canales. Todos tenemos acceso al teléfono en la extensión 134 o 191 de forma presencial con el líder de seguridad del paciente. En este momento soy yo. A través del correo electrónico seguridaddelpaciente@dermatologia.gov.co o en el sistema dinámica. En el módulo asistencial hay un tipo de historia clínica que se diligencia y se llama historia clínica registro eventos adversos. Tenemos en todos los computadores, en el escritorio del computador, en el escritorio remoto del computador, podemos tener 3 accesos. Uno, el primero, la plataforma de la OPS, lo ven ustedes en la imagen superior izquierda. Aquí se asigna un usuario y una contraseña. Sin embargo, apenas ingresan a la plataforma es totalmente anónimo. El usuario y la contraseña nos permite identificar los sucesos que son reportados en el centro dermatológico, ya que esta plataforma es de uso mundial. Tenemos también en la carpeta institucional el formato 123, que es el formato de contingencia para reporte de sucesos de seguridad. Este formato se puede diligenciar en el computador y enviar por correo, se puede imprimir y diligenciar a mano y entregar en la oficina, o es el instrumento utilizado en el caso donde no se pueda tener acceso a alguno de los otros canales. Y también está el acceso directo a través de Orfeo, que es nuestro sistema para trazabilidad de documental, en el cual se llama eventos adversos y se puede acceder. Cualquiera de estos canales tiene la misma estructura, en donde contesta 4 preguntas. ¿Cuándo le pasó? Y preguntamos la fecha o registramos la fecha.
a quién le pasó, y si involucra a un paciente solicitamos los datos del paciente, dónde le pasó y solicitamos se aclare el servicio, el lugar o la ubicación del paciente cuando le ocurrió el suceso o la situación insegura, y qué fue lo que le pasó. En unas palabras muy concisas y que sean muy claras, determinen cuál fue la situación de riesgo potencial o materializado del paciente. Es importante aclarar que todos nuestros canales de reporte son iguales de importantes e igualmente válidos, que todos son recopilados por seguridad del paciente y analizados, y que el reporte y la cultura del reporte es una responsabilidad de todos. Pasando a la siguiente línea de intervención del programa de seguridad del paciente, tenemos la gestión de la seguridad del paciente. ¿Cómo gestionamos esta seguridad? A través de 3 aspectos. Las buenas prácticas, entonces aquí implementamos buenas prácticas, hacemos seguimiento a buenas prácticas cuando gestionamos los riesgos clínicos y cuando gestionamos los sucesos de seguridad. Vamos en primera medida a hablar de las buenas prácticas. Les mencionaba yo que tenemos articulado por la OMS los retos globales, que son las 6 metas internacionales, pero también les hablaba yo de la guía de buenas prácticas que nos dio el Ministerio en el 2008. Y en el Centro Dermatológico articulamos estos paquetes instruccionales que contiene la guía de buenas prácticas con estas metas internacionales. En el momento el Centro Dermatológico tiene 13 paquetes instruccionales implementados, de los 23 que propuso el Ministerio. El primer paquete instruccional que tenemos es la seguridad del paciente y la atención segura, y en este paquete la recomendación de la buena práctica es contar con una política de seguridad, difundirla y que todas las personas, tanto cliente interno como cliente externo, conozcan este compromiso que tenemos institucionalmente. La primera meta internacional es identificar correctamente a las personas. En el Centro Dermatológico lo articulamos con 2 paquetes instruccionales: garantizar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales y garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras del laboratorio. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando inequívocos de identificación. Nuestros inequívocos de identificación, en el caso de la identificación de pacientes, es sus nombres completos, su apellido completo y su número de documento de identificación. Y en diferentes ciclos del servicio o partes del proceso de atención son verificados estos datos para garantizar que disminuimos los errores en la identificación del paciente o en equivocarnos del paciente. La segunda meta internacional es mejorar la comunicación efectiva y asertiva entre los profesionales, y lo hemos articulado con el paquete instruccional de gestionar y desarrollar la adecuada comunicación entre las personas que atienden y cuidan los pacientes. Para ello garantizamos que las estrategias que se proponen son en doble vía, es decir, tanto el emisor como el receptor tienen una parte activa dentro de esta comunicación. Con el paciente tenemos 2 estrategias, las 4C, es decir, aplicamos una comunicación corta, completa, clara y cuando corresponde. Y también hacemos una comunicación en eco, en donde el profesional de salud, por ejemplo, da una instrucción y en sus palabras el paciente hace un eco de las recomendaciones o de la instrucción que se dio. Y entre las estrategias de comunicación que se aplican entre el personal de salud, tenemos comunicaciones en doble vía que garantizan una comunicación redundante, que garantizan abrir espacios en donde se pueden hacer análisis, por ejemplo, al iniciar una reunión el briefing o al terminarlo un debriefing, o la estrategia saber, que es un acrónimo para determinar cómo nosotros comentamos los pacientes cuando hacemos una interconsulta, cuando lo comentamos, por ejemplo, en un espacio de Ateneo. Es importante aquí recomendar que dentro de nuestras estrategias de comunicación, el principal medio que tenemos también es la historia clínica. Y en nuestras historias clínicas no se usan abreviaturas, y dentro de los procesos del centro dermatológico no se admiten órdenes verbales, excepto en 2 situaciones: dentro de procesos quirúrgicos o en caso de una urgencia como una activación de un código azul.
La tercera meta internacional es mejorar la seguridad de los medicamentos y esto lo articulamos con nuestro paquete instruccional de mejorar la seguridad en la utilización de los medicamentos. Para esto tenemos diferentes estrategias que van en todo el ciclo del medicamento. En las que más hacemos énfasis es en las marcaciones de medicamentos de alto riesgo, la marcación de medicamentos LASA, la reconciliación medicamentosa, la activa utilización de los correctos tanto en la formulación, en la dispensación como en la administración. Nuestra cuarta meta internacional de seguridad del paciente es garantizar la cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto. Y para esto lo articulamos con dos paquetes instruccionales: mejorar la seguridad en los procedimientos quirúrgicos y también garantizar la funcionalidad de los procedimientos del procedimiento de consentimiento informado. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos consentimientos informados para diferentes tipos de procedimientos o especialistas, por ejemplo anestesia, médicos dermatólogos, procedimientos que haga enfermería, y también en los espacios donde se aplican se realizan listas de chequeo que me permiten hacer una parada de seguridad y hacer como su nombre lo indica, un chequeo antes del procedimiento, durante el procedimiento o al final del procedimiento, para hacer esa comunicación redundante e ir verificando las acciones seguras que debo hacer en el procedimiento. La quinta meta internacional es reducir la infección asociada a la atención médica y nuestra principal estrategia en todas las instituciones de salud es el lavado de manos. Por eso promovemos la higienización de manos a todo el personal, tanto asistencial como administrativo, y también a nuestros usuarios y a nuestros proveedores. Este lo articulamos con nuestro paquete instruccional de detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas a la atención en salud. Vamos a hacer una pausa activa para recordar cuáles son los pasos de la estrategia multimodal del lavado de manos. Hay que recordar que hay 5 momentos asistenciales, 2 antes y 3 después: antes de tocar al paciente, antes de hacer una técnica aséptica, y 3 después del riesgo de exposición con algún líquido. El cuarto es después de tocar al paciente y el quinto es después del contacto con el entorno. Y tenemos 6 pasos para una adecuada técnica de lavado de manos. Si lo vamos a hacer con agua y jabón, estamos hablando de un lavado de manos que debe durar entre 40 a 60 segundos, y si lo hacemos con un desinfectante a base de alcohol, estamos hablando de una higienización y esto dura de 20 a 30 segundos. Ambos utilizan la misma técnica y el primer paso es aplicar el producto, y en cuanto a la acción que se haga del producto, tenemos: el primer paso es palma con palma, el segundo es palma con dorso, el tercero son los interdigitales, el cuarto es el candado que se hace para limpiar el dorso de los dedos con el pulgar, el quinto es hacer un arrastre del pulgar y el sexto es una limpieza del pulpejo de manos. Dependiendo del producto, vamos a terminar nuestra higienización de manos porque ya se ha eliminado o se ha secado todo el producto, y si es un lavado de manos tenemos que enjuagar muy bien y quitar el exceso de jabón que aún quede, limpiar con una toalla y con esta misma toalla cerrar la llave. Recordando que la estrategia multimodal del lavado de manos ha sido demostrada como la práctica segura que tiene menor costo y más impacto en la disminución de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Vamos a continuar entonces con nuestras metas internacionales, nuestros paquetes instruccionales y nuestra revisión de prácticas seguras. La sexta meta internacional es reducir el riesgo de caídas. Para el riesgo de caídas, el centro dermatológico no tiene una tasa muy alta ya que no cuenta con hospitalización, pero sí estamos muy alerta a las situaciones que nos puedan generar riesgos en caídas. Por ejemplo, estamos haciendo verificaciones para mantener un ambiente seguro, que esté iluminado, que no tenga obstáculos, que nuestras escaleras o nuestras rampas sean seguras y que tengamos instrumentos o dispositivos que me ayuden a garantizar la seguridad del paciente, como por ejemplo las personas que requieren sillas de ruedas.
Hacemos educación a nuestros pacientes cuando evaluamos el riesgo de caídas y los clasificamos en riesgo medio o alto, colocando una manilla para el riesgo medio amarillo, para el riesgo alto naranja. Y partimos del hecho de que todas las personas tenemos un riesgo de caída bajo y por eso siempre hacemos educación a todas las personas. Esto lo articulamos con nuestro paquete instruccional de procesos para la prevención y reducción de la frecuencia de caídas. El 10º paquete instruccional es evaluar y monitorear los sucesos de seguridad o los eventos adversos y estar monitoreando todos estos aspectos claves de seguridad del paciente. Hasta este momento hemos revisado nuestras 6 metas internacionales de seguridad que aplican a nivel mundial y hemos revisado 10 paquetes instruccionales que se tienen implementados en el centro dermatológico con algunas buenas prácticas que contiene cada paquete instruccional. Revisando las siguientes 3, vamos a ver los siguientes 3 paquetes instruccionales. Vamos a ver que el primero es prevenir el cansancio en el personal de salud y acá promovemos las pausas activas, aplicamos una batería de riesgo psicosocial. El 12 es ilustrar al paciente el autocuidado y está en la parte superior porque es uno de los temas más importantes. Nosotros siempre explicamos, educamos y enseñamos a nuestros pacientes para que él también sea un participante activo de la seguridad del paciente. Y el siguiente y último paquete instruccional implementado aparece aquí en la parte inferior de establecer pautas claras en el proceso docente asistencial. Somos un hospital universitario y por ello incluimos a todo el personal de formación en estas buenas prácticas que tenemos. Pasando al siguiente escalafón que teníamos en la gestión de la seguridad del paciente es la gestión de los sucesos de seguridad. Para este momento vamos a hacer una breve recordación de la taxonomía en seguridad del paciente. Nosotros tenemos un riesgo y un riesgo es todas estas situaciones que puedan afectar de manera potencial o que hayan afectado el proceso de atención al paciente. Y a todos estos riesgos les evaluamos la triada del suceso de seguridad, es decir, nosotros verificamos si es derivado del proceso de atención, si es no intencional o si le genera daño al paciente. Cuando vemos que no está este riesgo relacionado con la atención en salud, sino más bien está relacionado con la patología del paciente, hablamos de una complicación. Cuando tenemos en nuestra triada que está asociado a la atención en salud es no intencional, pero no realizó daño al paciente, estamos hablando de un incidente. Y cuando hablamos que se cumplen los 3 elementos de la triada, es derivado de un proceso de atención, es no intencional y nuestro paciente sufrió un daño, estamos frente a un evento adverso. El principal evento adverso en el 2022 fueron las reacciones adversas a medicamentos. Vale la pena aclarar que las complicaciones no las analizamos. Muchos de los riesgos son clasificados como complicaciones después de hacer análisis, pero no hacemos un análisis causal de la complicación. Cuando hemos clasificado nuestro suceso como incidente, lo analizamos a través de la metodología de un análisis causal de Shell. O cuando está relacionado con un problema, con un medicamento, lo hacemos a través de un análisis causal de problemas relacionados con medicamentos. Y cuando estamos frente a un evento adverso, hacemos un análisis causal bajo la metodología del Protocolo de Londres, garantizando que el 100% de los eventos adversos son analizados y gestionados en la institución. Para este momento, entonces, ya hemos comentado cómo se hace el reporte, cómo se clasifican inicialmente los sucesos de seguridad, cómo se hace un análisis causal y para terminar el ciclo, cada análisis causal se proponen oportunidades de mejora. Estas oportunidades de mejora se colocan en un ciclo PHBA, es decir, planeamos, hacemos, verificamos y volvemos a actuar. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros cumplimiento de nuestro mandamiento de la mejora continua. Y este mandamiento nos dice que cada vez que tengamos una oportunidad de mejora, debemos asumirlo no como un problema, sino como una oportunidad, justamente para hacer nuestros procesos más seguros. Analizamos siempre las causas, formulamos acciones donde participamos diferentes disciplinas, proponemos soluciones que sean posibles y corregimos nuestros errores en el menor tiempo posible. No aceptamos excusas para no hacer corrección en una oportunidad de mejora
y siempre escogemos o tratamos de escoger la solución que sea más simple y no siempre la perfecta, reconociendo que vamos en un proceso de mejora continua. Buscamos siempre tener adherencia a nuestras buenas prácticas y que estas buenas prácticas o estas oportunidades de mejora nos permita tener lecciones aprendidas en la institución. Estas lecciones aprendidas y estas oportunidades de mejora nos han llevado a tener procesos más seguros, que nos permiten ser evaluados a través de los indicadores de seguridad del paciente, y esto ha impactado las actividades que realizamos en seguridad del paciente, teniendo un ciclo siempre hacia la mejora. Vale recordar que dentro de nuestro programa de seguridad y en el Comité de Seguridad del Paciente nos hemos articulado con otros programas que realizan vigilancia o monitoreo de los eventos adversos, como son farmacovigilancia, que me garantiza o me vigila el adecuado uso del medicamento para que no cause eventos adversos o indicios de atención insegura o incidentes. Reactivo vigilancia, que nos garantiza hacer un correcto uso de los reactivos para evitar eventos adversos o incidentes. Tecnovigilancia, que nos garantiza el uso correcto de los dispositivos médicos, y tenemos la prevención de infecciones, en el cual participa las áreas administrativas y asistenciales, y abordamos todos los procesos